sin fines de lucro en Open University del Reino Unido y máster en Política y Gestión Universitaria en la Universidad de Barcelona. Actualmente es director para América del Sur de la Wise Academy. Cuenta con 30 años de trayectoria en el campo de la gestión de información y el conocimiento y la aplicación de las tecnologías de información y la comunicación para el desarrollo sostenible. Bueno, esta tarde les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta actividad y también a la mesa. Entonces, Miguel, te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación y por las palabras de presentación. Es para mí un gusto estar con todos ustedes hoy día y sin duda con Luis para conversar un poco sobre el tema alrededor del libro que nos trae esta tarde. En el Perú, el tema de la tesis es un tema complejo, ¿no? Cuando uno escucha la palabra tesis y la busca en el diccionario, la primera denominación que tiene en el diccionario de la RAE es que tesis es una conclusión o una proposición que se mantiene con argumentos. Hay una segunda acepción para la palabra tesis, que es la opinión de alguien sobre algo. Recién la tercera es una disertación escrita. Y hay incluso una cuarta acepción que no tiene nada que ver con esto, es una acepción que viene de la música, y es que la tesis tiene que ver con una manera como con la mano se lleva el ritmo. Sin duda, de la acepción que estamos hablando cuando hablamos de tesis, es de la tercera, es de la disertación escrita. ¿Es así, Luis? ¿De eso estamos hablando cuando hablamos de tesis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Efectivamente sí. Bueno, hoy en día, además, como tú bien dices, la tesis ha sido, bueno, es uno de los textos más complejos y más requeridos y además también uno de los dolores de cabeza de muchos estudiantes en pre y en posgrado, ¿no? Y justamente por eso es que decidimos iniciar este trabajo, que es un trabajo en realidad que no es de ahora. Nosotros iniciamos el año pasado, publicamos un libro junto a Denis Arias, que es un colega con el que trabajamos siempre, y publicamos un primer libro que se tituló Investigar y escribir con APA 7, que trata justamente, en un primer momento abordamos la idea de tesis y la idea de artículo científico, que son dos textos requeridos además en el ámbito académico. Y además incluimos en esta oportunidad las normas APA que recién habían sido publicadas en su 7ª edición. Y en esta oportunidad, en este trabajo que hemos hecho, justamente quisimos profundizar un poco más en la tesis porque entendíamos que la complejidad de la tesis no se agota en un solo texto, es más, hay muchas cosas por decir. Y pensamos en que una buena forma de abordar los problemas de la tesis era pensar, iniciar un recorrido a partir de los mitos y de los errores. Efectivamente, creo que esa es una idea bastante ingeniosa de cómo plantear el tema, porque Yo escucho cambio. Desde que éramos estudiantes nos hemos enfrentado siempre Sigo escuchando. bueno, ya acabé, ahora tengo que hacer la tesis, ¿no? Y ustedes en la trayectoria que han tenido, en lo que han podido investigar y en lo que han recogido en el libro, ¿cuáles consideran que son esos mitos más resaltantes que puedes compartir con nosotros y que se detallan en el libro, ¿no? Bien, justamente Denis y yo trabajamos en ámbito de la investigación. Entonces nos dedicamos a asesorar tesis o somos eventualmente jurados de tesis y estamos en el ámbito de la producción académica, sea de artículos o de textos de este tipo. Y cuando hemos estado dentro del ámbito de la tesis propiamente, asesorando, y como colegas además de otros docentes que son asesores de tesis, hemos ido recogiendo precisamente estos mitos que normalmente se van trasladando de manera generacional, ¿no? Y estos mitos se van acumulando porque no hay una revisión precisamente de dónde está la falencia, ¿no? Entonces, ante tu pregunta, por ejemplo, uno de los mitos que se maneja hasta hoy en día, equivocadamente por cierto, tiene que ver con la cantidad de páginas de una tesis, ¿no?
pensar que una tesis, es más, inclusive por área de conocimiento. O sea, una tesis que es del área de letras o de humanidades tiene que ser mucho más grande, porque es de letras, ¿no? Y una tesis más bien del área, no sé, de ingeniería, tiene que ser más corta, porque es de ingeniería, ¿no? O porque es de ciencias exactas. Y no necesariamente es así, ¿no? La tesis tiene un fundamento principalmente en la problemática, en el tema, y además también en cuánta información tiene dependiendo el nivel de investigación que se esté trabajando, ¿no? Una tesis en un nivel exploratorio es muy probable que no haya mucha información. A una tesis, pues no sé, un nivel explicativo o a un nivel predictivo inclusive. Ese es un mito, por ejemplo. Y relacionado además con ese mito, también otro que te puedo mencionar es en función de la antigüedad de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, muchas veces asesores, es más, yo también he tenido muchos colegas, ¿no? Que a veces tienen una generalización con la idea de que las referencias bibliográficas tienen que ser siempre con una antigüedad de 5 años, ¿no? Pero no necesariamente es así. Cuando hablamos de referencias bibliográficas, estamos pensando con antigüedad concreta, estamos pensando en la parte del marco teórico. Y el marco teórico incluye antecedentes e incluye también pues, bases teóricas, ¿no? Y los antecedentes sí, normalmente se requiere de que sean los más cercanos, pero nada implica que no pueda utilizarse un antecedente pues, que tenga más de 5 años, o sea, dependiendo del tema de investigación y dependiendo del área de conocimiento. Imagino yo que en área de ciencia de la salud, por ejemplo, necesitamos estudios mucho más recientes, ¿no? Porque estudios de hace 5, 6 u 8 años pueden resultar obsoletos. Pero en cuestiones de teoría que fundamente el estudio, sí se puede utilizar pues, elementos o textos de una antigüedad mucho mayor, pero que son vigentes. Me imagino, por ejemplo, a alguien que esté realizando una investigación sobre psicoanálisis y tendrá que citar a Freud. Y Freud no es de hace 5 años ni de 10, ¿no? Entonces, esas cuestiones las consideramos en el libro y como te decía, también a partir de recojo las experiencias que hemos ido mirando de nuestros asesorados y de colegas también en el área de investigación. Muchos de estos mitos nacen de concepciones cerradas respecto de lo que debe ser una tesis. Pero incluso en eso se cometen errores al momento de ya enfrentar el proceso. El texto identifica también algunos errores. Me gustaría que puedas comentar errores comunes que cometemos quienes enfrentamos el tema de hacer la tesis. En el libro hemos dividido 2 partes y nos hemos enfocado en errores de forma y en errores de contenido. Porque normalmente se habla mucho de errores de forma. Y cuando se habla de errores de forma, se habla de redacción, pero es una redacción así, a secas, ¿no? Y cuando se habla de errores de contenido, se piensa únicamente en cuestiones metodológicas, pero hay mucho más que cuestiones solamente metodológicas, ¿no? Es más, un texto puede estar bien construido metodológicamente, pero no puede tener un sustento teórico, o sea, un marco teórico consistente, ¿no? Imagínate que tenga clara cuál es la metodología que tiene que hacer para la tesis, pero que no tenga un sustento teórico para que pueda sostener, para que pueda definir, conceptualizar las variables de estudio o las categorías de estudio, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los errores principalmente que van enfocados con el tema de contenido. Y con el tema de forma, como te decía, algunos textos se enfocan de manera muy genérica en hablar de redacción, ¿no? Y cuando asocian redacción, lo asocian únicamente con estilo o con normativa. Nosotros incluimos en nuestro texto principalmente normas APA, hablamos de normas APA, pero va mucho más allá, porque las normas APA no solamente son una serie de reglas que hay que seguir a pies juntillas y que no nos podemos escapar, ¿no? Normas APA en una tesis implica además saber cómo conectar ideas. Y en el texto lo que proponemos es que la idea de cita textual o la idea de paráfrasis, ¿no? La idea de escritura tiene que estar ligada con la redacción integral del texto. O sea, una cita no se coloca en el texto o en la tesis porque hay que colocarla y porque tenemos que incrementar bibliografía,
sino una cita la colocamos porque es necesaria para explicar ese marco que estamos considerando dentro del apartado o de la variable que estamos definiendo. Entonces, los lectores del libro van a encontrar no solamente aspectos de contenido propiamente, sino también de forma, que les van a ayudar un poco también con la redacción. Hay otros mitos que a mí me resultaron interesantes en el texto, ¿no? Sin duda el que a mí más me resalta por ser bibliotecario es el que ya mencionaste, el de las referencias bibliográficas, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, la antigüedad va a depender, la relevancia de la antigüedad va a depender del tema que se está tratando. Pero también, dependiendo del tipo de investigación, hay otros mitos, como que una tesis tiene que siempre, una tesis que no refute una variable no es una tesis que vale, por ejemplo. O que tiene que siempre tener hipótesis, me parece que es otra de las y creo que eso tiene que ver más con el tipo de investigación a la cual se está refiriendo la disertación que se va a hacer. Y eso es un poco lo que quería que nos comentes un poco. La tesis es la puesta en blanco y negro, en escrito, del resultado de una investigación, de un proceso de investigación, documenta un proceso de investigación, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo es ese proceso y cómo podemos llegar a la tesis como producto final de ese esfuerzo que ha tomado muchos años, en algunos casos. El punto de partida es tener claridad sobre el problema de investigación, ¿no? O sea, si tenemos claridad sobre qué es lo que vamos a investigar, yo creo que ya hemos avanzado bastante. Tener dudas sobre cómo abordar un problema de investigación ya genera, digamos, algunos obstáculos en el camino. Y lo segundo importante es saber qué metodología vamos a usar, ¿no? Tener claridad sobre la metodología. A mis estudiantes, a mis asesorados o a las personas con las que conversamos sobre temas de investigación, siempre les digo, si tú vas a escribir una tesis, no sé, en nivel correlacional, pues tú tienes que ser un experto en temas de tesis correlacional. Y hay que leer tesis a nivel correlacional. Si tú vas a hacer una tesis descriptiva, pues tienes que ser experto en tesis descriptiva. Tienes que haber leído tesis descriptiva, leer investigación sobre tesis descriptiva. Pero esto mucho más allá de algunas cuestiones también de prejuicios, porque muchas veces, y lo digo abiertamente, los profesores o los asesores imponen una forma de hacer tesis y excluyen, por ejemplo, en el caso de las investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces dice, no, hay que hacer cuantitativa porque es una metodología más exacta, más precisa, y una cualitativa no, es una investigación muy subjetiva. Y es una investigación, además, en un rango menor, que no tiene mucha relevancia y no es científica, lo cual es otro mito, además, es una cuestión totalmente falsa, ¿no? Y muchas veces este mito es producto de desconocimiento del asesor en investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, le orienta al asesorado a que hagas este tipo de investigación que yo conozco, que yo domino, ¿no? Entonces, creo que para iniciar el recorrido es un poco tener claridad uno mismo como investigador, como tesista, nuestro problema que vamos a abordar y tener muy claro la metodología, ¿no? Si que nosotros enrumbamos por ahí, yo creo que el camino se abre mucho mejor y el camino es mucho más claro también. Tú mencionabas antes que el tamaño era un mito, ¿no? Y efectivamente, antes se creía que mientras más páginas tenía, mejor nota iba a tener uno. Incluso en los trabajos cotidianos que teníamos, no tenía que ser una tesis, una monografía que uno presentaba en la universidad, mientras más voluminosa se veía, más parecía que tenía contenido relevante. Alguien comentaba que la tesis hay tesis científicas que pueden ser 2 páginas, ¿no? Alguien explicaba que la tesis que probaba un problema matemático había tenido 2 páginas de sustento, y esa era la tesis, porque ahí se explicaba todo. Entonces, sí, efectivamente, ahí hay un tema que me lleva a preguntarte por otra cosa que está hoy día reconocida en nuestra normativa, y es la tesis en formato de artículo científico. Porque es, de alguna manera, enfrascar
todo un esfuerzo de investigación en un formato de artículo que viene de por sí ya limitado en espacio, ¿no? Entonces, un poco que, ¿cómo has visto esa transición? En el extranjero, una mención de grado se obtiene muchas veces con un artículo científico, ¿no? Y hay universidades aquí que también están iniciando por ese camino. Y que creo que dentro de poco, esta es una cuestión justamente que conversaba con Denis cuando hacíamos el texto, que consideramos que dentro de poco las universidades se van a ir acomodando un poco al formato artículo científico. Porque finalmente la forma, la metodología, la estructura es muy similar. Hay un detalle que sí tiene que ver con la redacción o con la escritura, es que la redacción de una tesis no es exactamente la misma que la redacción de un artículo. Estoy pensando en forma, estoy pensando en estilo de escritura académica. O sea, ambos son textos académicos, pero el estilo es diferente, ¿no? Un artículo científico es mucho más ágil, es una redacción en donde inclusive se incluyen, abundan a mayor profundidad textos, y hay un lenguaje mucho más de encuentro entre autores, cosa que en la tesis a veces es un poco más holgado. En una tesis yo puedo tener un autor, puedo explicarlo, puedo un poco extenderme con la explicación. Entonces, el formato artículo científico para un producto final de grado, yo creo que sí, es importante. Yo lo veo con muchas expectativas, además que pronto se pueda introducir dentro bueno, tanto de pregrado como de posgrado, porque además es lo que va a permitir la visibilidad de los autores a nivel internacional. Hoy en día, si ustedes tienen su tesis y esa tesis sube a un repositorio de la universidad, ¿no? De manera digital, es visible, pero no es tan visible a que ese texto como artículo científico esté en una revista indexada, en una base de datos de prestigio, que esté pues indexada a Scopus, a Web of Science, y que ese texto sea mirado por miles y por millones de personas del mundo académico. Y eso es lo que se pretende hoy en día en el ámbito académico precisamente, ¿no? La visibilidad del investigador. Tú comentabas la experiencia internacional y es relevante cuando hablas de tesis, porque en otros países avanzados en temas de investigación, la tesis se deja para el nivel doctoral y los bachilleratos, digamos, se obtienen con un trabajo de fin de semestre, de fin de curso, perdón, de fin de curso, se le llaman en España, para todo lo que es la formación, o las tesinas para el caso de las maestrías. ¿Tú qué opinas sobre eso? Eso va un poco más allá del libro, es un poco para ampliar la conversación. Bueno, hay, por ejemplo, para casos de pregrado, se trabaja mucho con el formato tesina y con el formato estado del arte, ¿no? Que es muy común para cuestiones, bueno, hasta hace poco que para obtener el bachiller también teníamos que hacer una tesis, ¿no? Sin embargo, el formato estado del arte, ¿no? Que es una investigación un poco menor, en su versión tesis se encuentra como una investigación de revisión, ¿no? O sea, es permitido también, por cierto, hacer una investigación de revisión para una tesis. Ahora, con el tema de maestría o con el tema doctoral, ya tiene que ver mucho también con los requisitos que exige la universidad, porque también ahí hay otro tema que tiene que ver con, y vuelvo a hablar de los prejuicios, ¿no? Porque a veces se dice, o sea, ¿qué tipo de investigaciones sí tienen que ir para una tesis doctoral? ¿No? No, que la tesis doctoral tiene que ser solamente en un nivel explicativo, en un nivel aplicativo, en un nivel predictivo, ¿no? Y no se puede hacer en una tesis doctoral pues una investigación correlacional o descriptiva de varias variables. Pero creo yo que va más en función del significado que tiene la tesis y de lo novedoso, ¿no? Tiene que ver con qué tanto esa investigación marca un hito dentro del desarrollo de los temas.
y que tiene que ver además también con la reiteración de las temáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, quiero hacer una investigación sobre comprensión lectora, y todo el mundo ha hecho investigaciones sobre comprensión lectora, ¿no? Entonces yo lo que le digo es, habría que ver cuál es el aporte significativo, nuevo, qué es lo novedoso que trae tu tesis sobre comprensión lectora que no se haya dicho antes, ¿no? De acuerdo, ese es resaltar el aspecto novedoso, lo que estás aportando en el campo del conocimiento, lo que realmente va a determinar la utilidad de lo que se está trabajando. Quería pasar a otro tema que tiene que ver con los roles. En una tesis hay dos roles que son centrales. El rol del estudiante, que es el que realiza la investigación y produce el documento, y el rol del asesor. ¿Tú cómo ves esos roles? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, esos roles se dan muchas veces equilibrados, pero en mayor parte de casos hay una cuestión muy independiente, muy desligada. Muchas veces el asesor se desentiende totalmente del asesorado, ¿no? Y se convierte solamente en una revisión final. O sea, el asesor que le dice, listo, tú anda avanzando y al final cuando ya lo tienes listo me lo traes para darle el visto bueno, ¿no? Afortunadamente hay universidades que proponen un acompañamiento con el estudiante, ¿no? O sea, tener asesorías paralelas, programadas, en donde se vaya acompañando pues el paso a paso, ¿no? Eh, Inclusive porque en ese camino se pueden encontrar falencias. Ahora, tiene mucho que ver también con la afinidad con el asesor, ¿no? Eh, Muchas veces cuando no hay afinidad, y creo que ese es un tema importantísimo, cuando no hay afinidad con el asesor, porque la universidad te lo impuso, que generalmente pasa eso, a veces no hay esa conexión, no hay esa química, ¿no? Te vas a tener un asesor que, pues, no está presente en tu asesoría, o te dice, mira, tú avanza nomás y me lo envías, ¿no? Que es diferente al compromiso que tenga un asesor que realizó, pues, una especie de química justamente con su asesorado. Y ese es un punto importantísimo, además porque eso va a permitir que el trabajo de investigación se produzca en el camino y que no se tengan que tratar de levantar esas fallas al final cuando ya el tiempo está prácticamente perdido, ¿no? Sí, como dices, va a depender mucho de la capacidad que va a tener la persona para poder escoger, pero construir esa química es compleja, ¿no? ¿Tú crees que en el Perú, en los últimos años, a partir de la reforma universitaria, se han dado algunos cambios, ¿no? Esos cambios están permitiendo una mejor articulación de la función de investigación de la universidad, y en ese sentido, libros como el que tú traes ahora ayudan a, primero, desmitificar el concepto de redactar un texto académico donde uno puede presentar resultados de un proceso de investigación, y da instrumentos a los estudiantes para poder aproximarse a eso. En tu contacto con el estudiante, cuando se le dice voy a tener que hacer una tesis, de todo lo que tú has podido recoger en el libro y en tu experiencia propia, ¿qué es lo que sientes que ellos fallan más? ¿En qué fallan más cuando se aproximan al tema de hacer la tesis? Vuelvo a lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Partir de un problema de investigación que no está claro, que ellos no lo tienen claro, o de una metodología que quizás fue impuesta, que quizás ellos no tenían conocimiento. O sea, yo siempre les digo, ¿qué tipo de investigación piensas hacer? Voy a hacer una investigación descriptiva, perfecto. Entonces, ¿tienes claro qué es? Bueno, hay que revisar estos libros y en la próxima sesión conversamos. O sea, y les digo, tú tienes que ser más experto que yo en investigación descriptiva. Y si tú vas a hacer una investigación a nivel explicativo, tú tienes que ser más experto que yo en investigación explicativa porque tú lo estás haciendo y tú te tienes que empapar totalmente de ello. Entonces, uno de los errores es no manejar una metodología, ¿no? Entonces, no tener una metodología implica trabarse en el camino.
o que a la mitad del camino de pronto dices, yo no manejo, no sé, pues, estadística, y mejor hubiera hecho una investigación cualitativa porque veo que es muy complicado interpretar los datos estadísticos. Entonces yo le digo, pero desde un principio tú debiste haber hecho, bueno, hago una investigación cualitativa, ¿no? Pero interpretar datos cualitativos es tan complicado como... Porque son dos ámbitos totalmente distintos y son dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que un error va principalmente por ahí, ¿no? O sea, tener claro cuál es la metodología y hay que leer mucho. Yo quiero comentarles algo. Bueno, mi colega Denis es de formación lingüista, yo soy de formación literato y yo hice, bueno, una segunda carrera en educación. Pero cuando yo estudié literatura, pues como sabrán los que están un poco conocedores en el ámbito de las humanidades, pues nosotros escribimos principalmente textos hermenéuticos, interpretativos, y yo hago una maestría en letras, cuya tesis también es interpretativa, es tener una novela, interpretar un texto, aplicar una teoría literaria. Y cuando yo hago el doctorado en educación, entro en un mundo totalmente diferente, porque en el doctorado me comienzan a hablar de hipótesis, de variables, de operacionalización de variables, y yo no entendía absolutamente nada de eso. Y es lo que yo les cuento a mis estudiantes siempre, les digo, yo en el primer semestre pensé abandonar el doctorado. Pensé retirarme y dije, ¿qué hago aquí en educación? Debía haberme hecho pues el doctorado en letras, ¿no? Y entonces ahí uno tiene que tomar dos caminos. Y, o abandonar los estudios y hacer otro doctorado, o ser autodidacta y comenzar a leer textos. Y entonces tomé este segundo camino de comenzar a leer y ser autodidacta, ¿no? Y comencé a leer mucho porque yo sentía que, bueno, yo en mi promoción era el único que venía de letras, y todos manejaban el lenguaje de las variables y de las hipótesis, y yo jamás en letras escuché sobre hipótesis o sobre variables, ¿no? Entonces tuve que comenzar a leer mucho, porque sabía que era un poco el camino que me orientaba en la facultad. Y en la facultad me decían que las investigaciones cuantitativas son mejores que las cualitativas. Entonces no me quedaba otra que hacer una investigación cuantitativa. Y finalmente tuve que leer mucho para poder entender cómo era una investigación cuantitativa y poco a poco fui haciendo la investigación, ¿no? Entonces, eso es algo que yo normalmente les comento siempre a mis estudiantes, porque les digo, cuando ellos me dicen, ¿no? No entiendo, profesor, qué es una variable, qué es una hipótesis, se me complica. Y yo les digo, pues hay que leer, o sea, más allá de lo que el profesor te explica en clase, ¿no? En una sesión de asesoría, hay que leer mucho, porque mucho tiene que ver también con cómo nosotros buscamos el camino que quizás no nos dan, ¿no? Y la universidad justamente es un espacio de investigar, ¿no? O sea, una clase de seminario de tesis o una asesoría son pautas que te ayudan a ordenar el ámbito de la investigación. Pero la universidad tiene como principio que el estudiante sea un investigador. Entonces, hay que ir a la bibliografía, hay que leer más, hay que revisar mucho más, ¿no? O sea, yo en el año en que estaba estudiando el doctorado, en el primer semestre, jamás me imaginaría que años después yo estaría asesorando tesis cuantitativas o que estaría escribiendo un libro sobre investigación cuantitativa, por ejemplo, ¿no? O sea, pero tiene que ver mucho con la constancia, con la revisión, ¿no? Con un poco la iniciativa de poder revisar y de leer. O sea, lo que nace mal, al final con la tesis no lo vas a poder corregir. Sí, sí, definitivamente. Entonces, no, como alguien dice siempre, no hay lonche gratis, ¿no? No vamos a poder hacer una buena tesis si es que las bases por las cuales llegamos no son las adecuadas. Y en ese sentido, el libro tiene algunas recomendaciones, tanto para empezar, como dices tú, a tener claro lo que uno debe tener para llegar a la tesis, como para, una vez que uno llega al momento de enfrentarse a la tesis,
a desarrollar la tesis con eficacia. ¿Nos puedes comentar esos pasos cuando tú ya llegaste al momento de, ok, me toca sentarme a escribir? Hay un par de libros publicados hace años, que nosotros igual los hemos citado y que están en nuestras referencias bibliográficas, que ya han abordado el tema de mitos de tesis. Pero nosotros creímos conveniente, Denis y yo, pensamos de que no debería quedar únicamente en decir estos mitos o los errores, sino que en el libro añadimos esto que tú mencionas, ¿no? Las verdades o las recomendaciones para no caer en ese error. Entonces, cada uno de los mitos o de los errores que colocamos en el libro tienen un agregado en donde nosotros sugerimos una respuesta o la manera correcta de cómo se debería hacer bien esa parte o cómo no se debería caer en ese error, ¿no? O sea, desde cuestiones muy puntuales de contenido, de construcción de marco teórico, de metodología, hasta cuestiones inclusive de redacción y de escritura. Y todo gira en función de un eje principal que tiene que ver con el conocimiento de lo que nosotros estamos realizando. O sea, yo puedo salvar problemas metodológicos en la medida en que yo, como te decía hace un rato, conozca a plenitud cómo es una investigación del tipo que yo estoy haciendo, ¿no? Y del mismo modo, yo puedo salvar problemas o errores en un sustento del marco teórico en la medida pues en que haya leído mucho, en que haya revisado bastante información, que haya hecho pues un trabajo. Es que la tesis es precisamente eso, ¿no? O sea, la recomendación es que el trabajo de tesis es un trabajo arduo, de mucha lectura, pero no entendamos complejo como difícil. Yo lo que creo es que la tesis no es precisamente una actividad difícil, sino que es ardua. O sea, sí implica disponer de tiempo, sí implica leer mucho, sí implica hacer muchos resúmenes, hacer muchas lecturas, ver muchos videos, en fin, ¿no? Y si no tenemos claro eso, no de avanzar la tesis en los momentos que nos quedan libres, sino de disponer de un tiempo. Es como cuando nos organizamos y nos hacemos un horario y decimos, de 5 a 7 yo tengo clases de tal cosa, no sé, y de 7 a 8 ceno, y de 9 a tal hora avanzo mi tesis, ¿no? Entonces, tener un cronograma, tener un horario es muy útil, inclusive para la tesis. O sea, no son horas que les damos como adicionales, sino como dentro del trabajo, porque gracias a la tesis vamos a tener nosotros un grado, en principio, que nos va a dar pues muchos otros beneficios, ¿no? Ya sea laborales, económicos, académicos, en fin, ¿no? Y hay que pensarlo así, o sea, es una inversión de tiempo que nos va a traer pues beneficios luego. Quiero entrar ya a la parte final de la conversación, tocando un tema que es complejo, que en el Perú hemos tenido varios casos sonados, que tiene que ver con el tema ético y el tema de la investigación responsable y por lo tanto también el de producir tesis que mantengan la integridad académica. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sospechaba que ibas a preguntar algo sobre eso. Hay un apartado en este libro y en el anterior también, en donde nosotros hablamos sobre los software de originalidad. Hoy en día y esto va a resultar paradójico, ¿no? Es muy fácil copiar y pegar en una tesis, pero a la vez es muy fácil detectarla, ¿no? Porque hay muchos software, hay muchas herramientas que permiten encontrar si una tesis ha incurrido en esta cuestión antiética, ¿no? Entonces, por un lado está el camino del facilismo, ¿no? No tengo tiempo, no dispongo de los recursos para poder leer, para poder revisar, y entonces pues voy al frente de la puerta de cualquier universidad, en estas fotocopiadoras que ofrecen servicios de compra, de realización de tesis,
y paga un dinero y ya está, ¿no? Y lo curioso es que muchos de estos lugares se hacen tesis en tiempo récord. O sea, te ofrecen tesis en 1 o en 2 meses, ¿no? Y yo he tenido estudiantes que me han comentado, y yo les digo, pues, yo me he demorado mi tesis para hacer pues un par de años, ¿no? Y estos señores te hacen una tesis en 2 meses, y si tú pagas más, te hacen la tesis en un mes, ¿no? Entonces, ahí hay dos cuestiones que se derivan de ello, ¿no? La primera es que, bueno, hay una cuestión ética, como tú bien dices, ¿no? De que el trabajo de investigación no es tuyo, que no lo conoces, y que podríamos tener una debilidad al momento de sustentar, porque muchas personas que tienen la tesis hecha, aprobada, no estoy pensando en un tema de que la hayan detectado plagio, ¿ah? O sea, pasó porque de repente la persona que le hizo la tesis lo hizo muy bien, y pasó muy bien el tema del plagio. Pero al momento de sustentar, una cosa es tener la tesis como trabajo, como producto, y otra cosa es sustentar el trabajo de investigación. Y pues hay muchos casos que la tesis dice una cosa, pero la persona que sustenta no maneja los elementos o cuestiones hasta básicas. Yo he tenido la oportunidad de ser jurado de tesis en donde preguntas tan sencillas como, por ejemplo, define tu variable de investigación y no la tiene clara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no hace más que ya generar una suspicacia sobre de dónde provino la tesis, ¿no? Y por otro lado, el software antiplagio, que es una herramienta que te va a detectar, y acá sí hago una aclaración, que la digo también en el libro, que la comentamos con Denis, es que pues los software como Turnitin, por ejemplo, no te detectan jamás plagio, ¿no? O sea, jamás. O sea, nadie te podría decir, Turnitin te ha sacado 20% de plagio. Eso no existe. Y no, o sea, nadie debería decir eso, ¿no? Lo que ofrece Turnitin es un porcentaje de similitud. Exacto. Y tiene que haber una persona que revise ese trabajo y que te dice si efectivamente has incurrido en una falta académica por una copia, ¿no? Y quizás plagio. Lamentablemente, en algunas universidades, quien realiza este trabajo de pasar el software es una persona que cumple labores administrativas y que no tiene conocimientos de investigación. Entonces le dice, ¿cuánto tiene en su tesis? 25%. Ya, está mal, rechazado, ¿no? Pero ese 25% puede que esté bien. Claro. Como puede que una tesis que tiene 10% esté mal, ¿no? Porque, no sé, o sea, no se me ocurre que ese 10% esté en la discusión de resultados íntegramente copy-pega, ¿no? Sí. Y que tenga el 10%, ¿no? Exacto. Sí, sí, de acuerdo. Creo que eso falta mucho, esa discusión y esa aclaración. Se habla mucho del plagio, pero efectivamente, como bien dices, esas herramientas son herramientas que lo único que nos dicen es qué porcentaje del texto ha sido encontrado símil a otro y toca un trabajo analítico de alguien que pueda determinarlo con un enfoque más cualitativo, ¿no? Y sin eso no puede haber un pronunciamiento. Y de hecho, yendo más lejos, es algo que he aprendido también, es que solamente un juez puede determinar si es plagio, porque el plagio es un delito. Y para poder determinar el delito, eso lo tiene que determinar la autoridad competente. Sin embargo, hay cosas evidentes que uno puede decir, esto está literalmente copiado de otro lugar y el lugar de donde lo estás pegando efectivamente debería ser creación original. Y ahí hay otro tema que tiene que ver con ese tema de la integridad académica y es el aporte original, ¿no? Una tesis tiene un aporte original. Tú mencionabas hace un momento que una tesis que vale es una tesis que aporta conocimiento nuevo. Es allí donde debe estar la originalidad. Sí, precisamente porque lo novedoso, lo nuevo de una investigación va a generar que la investigación no muera en el repositorio, ¿no? Sino que la investigación perdure, que se cite, que es algo importantísimo, ¿no? No es muy útil que la tesis termine en el repositorio y que nunca sea citada, ¿no? La tesis cobra vida y se mantiene y es vigente a lo largo del tiempo en la medida en que es citada por investigaciones posteriores. De acuerdo. Nos quedan 5 minutos. No sé si hay tiempo para alguna pregunta del público, ¿sí? Hola, sí, justamente me acercaba para preguntarle al público si tiene alguna consulta.
Tenemos acá a Luis Cangalaya, él es el autor de la tesis Mitos y Errores y también de la primera publicación que se editó en Editorial UPC también, que se llama Investigar y Escribir con APA, así que podemos aprovechar la presencia del autor. No sé si a alguien les queda alguna duda. Ahí tenemos una consulta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tenía una consulta, por ejemplo, ¿qué podría hacer una persona que en caso de que tenga un tema novedoso para poder investigar y no encuentra en el ámbito nacional para poder recibir ese apoyo, ¿no? Para poder a realizar una tesis, por ejemplo? ¿Y por qué usted creería de que hay personas que en el transcurso de toda su carrera no encuentran una sola frase, un solo tema en específico para poder cogerlo como tesis? Ya, tiene que ver con el tema de investigación. El tema de investigación no tiene que aparecer en el último ciclo cuando llega el curso de seminario de tesis. O sea, yo creo que el tema de investigación tiene que arrancar desde que nosotros ya estamos en los primeros semestres, porque ya sabemos más o menos sobre qué vamos a, o sea, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos interesa, ¿no? Y ya irlo consolidando a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que lo que tú dices, o sea, ¿por qué o cómo ir salvando el error de que en el momento no tengamos una idea clara o no podamos concretar una idea de tema de investigación? Va un poco por el camino de no haber realizado desde un principio una idea de lo que nos gusta investigar y cómo investigarlo, ¿no? Entonces yo creo que el camino va por ahí. Una cosita más. Sí, claro. Bueno, yo pensaba también, por ejemplo, en el tema del pregrado. Es un tema más de cómo la persona tiene que aprender, o el estudiante, ¿no? Aprender a sustentar sus ideas erradas, digamos, desde el punto de vista metodológico, o inclusive desde el punto de vista científico quizás no puede estar mal, pero en el tema de que la persona ha hecho el trabajo de poder investigar sus fuentes y poder decir y exponer realmente cómo se hacen las cosas. Creo que hasta pregrado creo que debería ser así, ¿no? En cambio, en el caso de grados superiores, ya es un tema, como dicen, de aporte científico y que inclusive el objetivo es apoyar a la humanidad, el conocimiento general, ¿no? Y ahí sí debe ser un poco más riguroso con el tema del dominio de campo, ¿no? O sea, definitivamente en pregrado es un poco más compleja la situación, porque la formación va más en función de integrar los cursos de especialidad para que ese estudiante cumpla con los requisitos que exige su carrera, ¿no? Y la investigación aparece casi al final. Sin embargo, ya están haciendo investigación desde el momento en que pues hacen un ensayo, una monografía, no sé, cualquier trabajo por lo más sencillo que fuera, ¿no? Entonces, si la universidad dispone de estos mecanismos para poder arrancar desde un principio, se va a orientar mucho mejor. Sí. Buenas, ¿qué tal? Gracias por los aportes, de verdad, siento que nos da muchas luces. Yo tenía como que entre 3 preguntas y menciones muy puntuales, ¿no? La primera, enlazando con lo que mencionó el compañero, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho que es muy conveniente empezar desde primer, segundo año de carrera, por ejemplo, con artículos, ¿no? Para irse familiarizando con el tema de investigación y claro, supuestamente eso te va a ayudar con el tema de una tesis, ¿no? Porque comienzas pues a ganar justamente esto, ¿no? Pero también viene el detalle de que obviamente todos los estudiantes no van a poder ir a la par, ¿no? Lo ideal es que por lo menos salgan con 1 o 2 artículos, qué sé yo, por lo menos terminando la carrera, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería si es que usted está de acuerdo con que en realidad desde el primer año, ¿no? Comencemos con este tema de, caramba, ¿no? Publicar, hacer artículos, ya sea de orden interno, externo. La segunda pregunta sería que, ¿qué consejos usted podría darle a aquellas personas que a veces por temas laborales han tenido que dejar el tema de tesis, mucho más de 5 años, por ejemplo, ¿no? Porque el trabajo a veces sí es súper absorbente y resulta que pasan muchos años y, uy, ahora sí, ¿no? O sea, tu trabajo tantas horas y tesis encima, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pregunta. Y la tercera
es que a raíz de justamente todos estos temas de plagio, etcétera, comencé a leer unos posts que decían que en otros países, yo no he viajado, así que no puedo dar mayor fe de eso, que aquí es como que a la tesis se le ha puesto en un pedestal, ¿no? O el tema de investigación académica, la universidad, de una especie de crítica, ¿no? Entonces, decían que nosotros todavía seguimos con eso, mientras que, por ejemplo, no sé, en España tienen otras formas de, digamos, avanzar mucho más rápido, ¿no? Posgrados, maestrías, etcétera, ¿no? Entonces, no sé en qué tanto usted, desde su experiencia, está de acuerdo con eso, ¿no? Gracias. La primera y la segunda van de la mano. Lo que comentabas es que la formación va desde los primeros ciclos y hay universidades que sí apuestan por eso, efectivamente. Apuestan por la idea de formar desde búsqueda de información, conocer bases de datos, en fin, ¿no? Y eso es importante. Y con respecto a lo último que mencionabas, sí, pues la tesis vista en un pedestal finalmente es lo que tenemos hoy en día, pero como yo les comentaba hace un momento, creo que la elaboración de artículos científicos es lo que viene y seguramente en pocos años es lo que va a estar con mucha mayor fuerza. Eso es lo que podría decir. Si me permites una última indicación, bueno, yo quería agradecerles a todos por la presencia en esta presentación, a mi familia que está aquí y a todos los que se dieron cita en esta presentación, y a Denis Arias, que seguramente va a estar viendo también esta grabación, un colega y un amigo con quien venimos trabajando desde el libro anterior y este libro, y además que ya tenemos en camino un tercer libro que pronto vamos a estar también ya finiquitando unos últimos detalles para la presentación, que tiene que ver también con el tema de tesis. Así que lo que puedo cerrar es diciendo que pues, no hay que tenerle mucho miedo a la tesis, en realidad es un trabajo arduo, complejo, pero hay herramientas que nos permiten, en la medida que nosotros seamos consistentes, persistentes con este trabajo de investigación, y además que la lectura de estos dos libros le van a ser sumamente provechosas para este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Les recordamos a todos que estamos en el stand 51 de la editorial UPC y no solamente tenemos libros en físico, sino que también tenemos libros digitales, como es el caso de este libro que es La tesis, mitos y errores. Bueno, muchas gracias a todos. Chao.